Especial Personas y Valor. 1500 horas de radio de Foro Recursos Humanos con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas en directo desde la sede de Generali, con el Madrid de los negocios a la izquierda y a la derecha. Realmente los de antes, digo, porque llevamos muchos años ya en la radio, nos gusta hacer la radio en directo, pero yo no sabía que hace 23 años se podía hacer la radio en directo con personas y con empresas de recursos humanos, que son los que vamos a saludar hoy, tanto en directo, en grabaciones y como en presencial también, que nos acompañan hombres y mujeres del mundo de las personas aquí en directo en la sede de Generali. Son algo como 23 años haciendo radio de personas y empresas, este caso el Foro de Recursos Humanos desde la antena actual de Capital Radio. No es un día cualquiera, no es un programa cualquiera en esta, amigos y amigas, bendita profesión que es comunicar. Hemos tenido la gran fortuna de poder hacer un sueño realidad y darle continuidad y presencia al mundo de las personas y las empresas en nuestro país, al mundo de los recursos humanos. Espacio de radio donde en los últimos 23 años han pasado muchos protagonistas. Ha costado contabilizar las horas que llevamos, contando los programas especiales, los eventos. Hoy me acuerdo, especialmente después de más de 1500 horas de radio en directo, de los presentes en el mundo de las personas, de los ausentes, que los hay, de todos los colaboradores, de todos los equipos del actual magnífico equipo del Foro de Recursos Humanos, donde se aporta, se exige, se habla, se comenta, se reflexiona, se dan ideas, no solo el equipo interno del foro, sino colaboradores cercanos del Foro de Recursos Humanos que están, muy cerca de nosotros, lo cual, pues todos son beneficios para todos ustedes, porque tienen la mejor información de personas y de empresas. Y todos los medios donde se ha emitido este espacio de radio, que hoy es una realidad, con una amplificación 360 a otras muchas actividades de contenidos, eventos, formación, empresas, en todas las áreas de recursos humanos y en todo lo que afecta a la empresa. Me acuerdo de los comienzos de Intereconomía, de Intercontinental, de Gestiona Radio, el Grupo COPE, cuando empezábamos allí haciendo el programa, y ahora en Capital Radio en los últimos años, donde disfrutamos todos los lunes y desde hace 11 años todos los viernes, hablando de bienestar y salud, muy cercano desde la pandemia al mundo de los recursos humanos, y gracias a todos los responsables y equipos de estas cadenas que han visto crecer a Foro Recursos Humanos y que han apostado por su divulgación y consolidación. A todas las empresas, a todos los patrocinadores actuales que nos acompañan, a los primeros también, me acuerdo de esos primeros de DOP Consultores y Cesan, que fueron los primeros que apostaron por el Foro de Recursos Humanos. Gracias a todos de verdad y, por supuesto, a los que creen más en nosotros, a todas las familias que nos acompañan y a la familia más cercana también, que nos escuchan directamente y nos han escuchado y también nos han sufrido la ausencia de esta profesión que es realmente muy sacrificada para que vivamos el minuto, el segundo de toda la información. Al final, pues hemos creado un ecosistema de personas, una gran familia de marcas, de personas, de profesionales, de empresas, que son amigos y amigas, más Foro Recursos Humanos que nunca. Por eso quiero agradecer especialmente hoy, me apetecía mucho hacerlo en una empresa como Generali. Luego saludaré a Alberto Ogando, responsable Jet People Organization Officer de Generali España. Charlaremos con él. Gracias a todo su equipo y gracias a todas las personas que nos están viendo en streaming, en esa cámara al cual me dirijo, y que nos están viendo en cualquier lugar del mundo. En global, el Foro de Recursos Humanos, y es buen momento para vivir un programa de radio en directo que cumple 1500 horas y saludar al jefe de esta casa, al CEO en Generali, Carlos Escudero Segura, que nos da la bienvenida. Buenos días, Fran. Buenos días a todo el equipo de Foro de Recursos Humanos y de Capital Radio y, por supuesto, a todos los oyentes que nos escuchan esta mañana.
muchas gracias también por venir un año más a nuestra casa a realizar el programa. Es un placer recibiros de nuevo en Generali y más en una ocasión tan especial. Me habría gustado mucho acompañaros hoy en directo. Lamentablemente no es posible y no quería dejar pasar la oportunidad de saludaros de alguna u otra forma. En primer lugar, felicidades por estas 1500 horas en antena hablando de personas. No son solo un número, son constancia, criterio y una forma muy contundente de recordar que las personas son lo más valioso de las empresas. Para Generali, las personas son también lo más importante. Y para mí personalmente es una obsesión. Cuidar de verdad a nuestros equipos y dar sentido a lo que hacen cada día. Creo que todo lo demás viene después y es una consecuencia. Esta mañana vais a hablar de liderazgo, de cultura, de bienestar, de transformación. Seguro que habláis también del liderazgo que estamos viviendo, de inteligencia artificial y de algunas tendencias. Es una realidad clara que el mundo está cambiando muy deprisa y las personas tenemos que seguir el ritmo de la innovación. Y precisamente ahí es cuando más importante es tener claro lo esencial. Y lo esencial, lo diferencial, seguirán siendo siempre las personas. Las personas están en el centro de las organizaciones y son el mayor activo que tenemos y algo que debemos cuidar, proteger y hacer que se sientan bien. Me gustaría terminar diciendo que debéis sentiros muy orgullosos por impulsar un programa tan necesario para dar visibilidad y espacio a la gestión del talento. Es fundamental contar con espacios así para conversar sobre personas y dar voz y espacio a una labor tan importante que hacen los profesionales de recursos humanos. Que disfrutéis mucho de este programa tan especial. Enhorabuena por lo conseguido y a por muchas más horas hablando de personas. Muchas gracias. Y que tú lo veas, Carlos. Carlos Escudero, CEO de Generali, al cual agradezco y aprovecho para saludar a todos los hombres y mujeres de Generali que nos están escuchando, que sé que nos están escuchando, y aprovecho también para saludar a todas las personas que están en streaming en estos momentos, en directo en el comienzo de este programa, que va a durar hasta las 12 de la mañana. Hemos tomado un cafelito hace un rato con nuestros invitados y luego tomaremos más cosas para celebrar este día y, por supuesto, como caracteriza al Foro de Recursos Humanos, después de este programa en directo haremos reportajes y entrevistas y directos y grabaciones de todo lo emitido en este programa. Estamos emitiendo desde Capital Radio. Estamos muy a gustos en Capital Radio y por eso he querido, ¿cuánto tiempo hace que lo conozco? Me acuerdo que desde que me ficharon hace ya algunos años en Capital Radio, o mejor dicho, en Intereconomía, una de las primeras personas que dije de conocer y de vivir la radio desde las 6 de la mañana. Llegamos y estuvimos allí, a las 6 menos cuarto, estábamos ya en el estudio de radio con Luis Vicente Muñoz, fundador y CEO de Capital Radio, que saludo a esta hora de la mañana. Hola, qué alegría poder estar aquí conmemorando las 1500 horas de emisión del Foro de los Recursos Humanos en Capital Radio. 1500 horas. Es que es lo que separa a un principiante motivado de un especialista de élite. De hecho, se considera que te conviertes en élite cuando te has formado 1500 horas. Es una referencia, por ejemplo, para formar a los pilotos de las aerolíneas o para entrenarse bien en un maratón. 1500 horas sirve para leer 300 libros, pero sobre todo sirve para algo muy valioso en Capital Radio, que es para conocer el tesoro en el que se ha convertido la experiencia compartida en este programa entre los principales directores de recursos humanos, personas que cuidan de otras personas en sus centros de trabajo. Una gran aventura que debe continuar porque se ha ganado su lugar y se ha convertido en un tesoro. Gracias. Muchas gracias a Luis Vicente Muñoz en esta aventura de Capital Radio. Nosotros desde hace ya algunos años, todos los lunes a las 12, puntual a nuestra cita, y agradezco muchísimo a todas las personas, desde esta misma mañana que he recibido algún mensaje ya, seguidores, personas que nos escuchan desde lugares que no se pueden imaginar, ¿eh? Me llamaban el otro día desde la orilla de la playa, de una playa fabulosa de
de Cádiz y le digo, ¿no tenías otra cosita que hacer que escuchar la radio por la playa? Bueno, pues nos estaba escuchando los podcasts de Capital Radio. Nuestro buen amigo desde las playas de Cádiz, otro que nos escuchaba también de madrugada, que no podía dormir. Bueno, muchísimas gracias. La radio al final, esta comunidad, este ecosistema, donde hablamos de información en 2 espacios de radio, los lunes y, como digo, mucha ilusión también con ASPE, con IDIS, con el Círculo de la Sanidad, con empresas y personas relacionadas con el mundo de la sanidad. Abrimos esa aventura los viernes a las 10 de la mañana, cuando en la pandemia el bienestar y la salud se convirtieron en un eje fundamental en el mundo de las personas, hablando de salud. Y está funcionando, y ahí lo tienen todos los viernes, con personas y con empresas del mundo de la salud, con muchos directores de recursos humanos del mundo de la salud. Bueno, Alberto Ogando, Chief People Organization Officer en Generali España y amigo. ¿Qué te ha parecido el jefe? ¿Qué ha dicho las palabras del jefe, Alberto? Pues no seré yo el que contradiga a mi jefe, desde luego. Pero como habéis visto, Carlos es una persona que cree absolutamente en las personas, sabe, conoce y es un convencido, es un creyente de eso, que las personas es lo más importante. Hablamos de clientes, hablamos de mediadores y hablamos, por supuesto, también de empleados. Bueno, pues Alberto Ogando, estamos en una compañía donde la función de personas es claramente prioritaria, donde ese compromiso se nota tanto dentro como fuera. Buena prueba de ello son algunos reconocimientos recientes. Por 2º año consecutivo encabeza el ranking de mejores empresas para trabajar en España, Top Employer Institute, su presencia también entre las 100 mejores empresas para trabajar en nuestro país, según Forbes, y la distinción también del Foro de Recursos Humanos 2024 por su propuesta de innovación en bienestar. Vamos a conocer, junto a Alberto, cómo se lidera la transformación de las personas en una gran compañía, qué papel juega recursos humanos en la estrategia. Yo le decía a Alberto que tiene el gran privilegio, la gran satisfacción nuestra de que nos abre las puertas de Generali, pero el gran privilegio que le decía, a ver si puedes representar a todos los directores de recursos humanos que nos escuchan en estos momentos. Son ya 23 años, Alberto, que llevamos en el Foro de Recursos Humanos hablando de personas y empresas. ¿Cómo crees tú que ha ido evolucionando la función de recursos humanos en todo este tiempo? Bueno, lo primero de todo, buenos días a ti, a todo el equipo de Capital Radio, a todos los asistentes, muchos amigos entre el público, bienvenidos a nuestra casa. Muchas felicidades, Fran, por estas primeras 1500 horas de radio. A mí me gustaría arrancarte un compromiso, que es que cuando llegues al primer 1.000.000 de horas, que también vengas aquí a celebrarlo con nosotros. Bueno, nos llamamos, ¿no? No sé cómo estaremos, pero nos llamamos. Estaremos bien, estaremos estupendamente. Y sobre todo muy agradecido de que hayas querido celebrarlo en nuestra casa, que ya sabes que es la tuya, es la de todos. Bueno, sí, dime, Alberto. No, me preguntabas sobre cómo ha evolucionado. Pues, 23 años, imagínate, si ya en 6 meses las cosas cambian, pues yo te diría que nuestra función se parece como a un huevo a una castaña, de lo que era a lo que realmente somos ahora. Yo recuerdo cuando empezamos en este mundo, que, muchas empresas, más allá de denominaciones, ¿no? Las empresas afortunadas tenían el departamento de personal y en muchas empresas no tenía entidad propia. De hecho, yo recuerdo, y seguro que alguno de vosotros también, que reportaban muchas veces al director financiero. ¿Por qué? Pues porque era una función de reporte, era una función que hacía unas tareas muy de soporte. Y el gran logro es que ha cambiado. Ahora nos hemos convertido en un verdadero socio estratégico del negocio. Yo creo que es fundamentalmente por 3 aspectos. El primero de ellos es por el propio cambio del rol. Hemos pasado de gestionar personas incluso a transformar o habilitar la estrategia de negocio, y nuestra responsabilidad es traducir todas esas necesidades de negocio en cultura, en liderazgo y en talento. El segundo elemento clave, y sobre todo en los últimos años, ha sido la irrupción
de la IA, de la tecnología. Hace 23 años trabajábamos mucho por intuición, ahora no. Ahora tenemos que basarnos en analítica, en inteligencia artificial, bueno, pues para tomar decisiones con conocimiento, con análisis y con conocimiento. Y el tercero también, y no es menos importante, es el cambio, vamos a decir, de nuestro cliente interno, ¿no? No sé si recordarás que antes, cuando encontraba alguien un trabajo, los padres decían: ya hemos colocado el niño, ¿no? Y era un trabajo para toda la vida. Lógicamente, ahora ya no solamente se busca un empleo, se busca propósito, se busca desarrollo profesional, se busca bienestar, flexibilidad, y realmente nuestra función es quien debe ser catalizador, y es quien tiene que generar estas experiencias que den respuesta a estas nuevas necesidades. Hay un lema que estamos potenciando y que vamos a potenciar mucho en el Foro de Recursos Humanos, que es, bueno, uno que estoy enamorado de este lema, que es: comunicas como eres, ¿no? Comunicas como eres. Esta frase que seña identidad del foro, y lo va a ser, y la clave principal de nuestros programas también de espacios, de formación, de todo lo que hacemos. Alberto, qué importante es comunicar bien en recursos humanos. Es típico y tópico, y lo venimos diciendo nosotros desde los últimos 1500 horas de radio, pero también qué importante es que escuchemos, ¿no? Yo digo muchas veces que un gran comunicador no es el que está todo el día hablando, sino el que está también todo el día escuchando bien. La escucha activa en un momento determinante. ¿Cómo debe ser esa buena comunicación para la gestión de personas? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con la frase. Es una frase que además lo define muy bien. En nuestra función en recursos humanos, la comunicación, como dices, no solamente es hablar bien, sino, te diría, escuchar mejor. Hay varias claves. La primera es que nosotros debemos hablar con claridad, con transparencia, y tenemos que hablar con sencillez. Se nos tiene que entender, y no siempre es decir que sí, sino razonar cuando decimos que no. Yo creo que hablar con jergas, incluso con anglicismos, yo particularmente también lo hago, intento corregirlo, pero a veces caigo en eso, pues deja a veces de ser un mensaje directo, ¿no? Cuando lo utilizamos, deja de ser un mensaje comprensible para todos. Hablas de la escucha tiene que ser activa y proactiva, y no solamente escuchar, no oír, que esto es también otro tópico, sino escuchar lo que te dicen y lo que te quieren transmitir. La gente te quiere transmitir dudas, preocupaciones, inquietudes, y todo eso lo tenemos que percibir, y eso solamente se hace si realmente establecemos diferentes canales constantes, frecuentes, y donde haya confianza para que la gente pueda expresarse y pueda dar su opinión. Y lo último es la coherencia. Nosotros podemos hablar bien, podemos tener colgados de las paredes los lemas, los valores, pero un buen liderazgo se ejecuta y se demuestra cuando realmente tus comportamientos, lo que tú haces, es absolutamente coherente con lo que dices. Eso al final es una manera de generar confianza en nuestra gente, y eso es realmente lo relevante. Tú eres un director de recursos humanos joven. Un niño. Joven. Sí. ¿Cuántos años en recursos humanos, Alberto? Pues algo más de 30. 30 años. ¿Qué has aprendido en todos estos años sobre lo que realmente, que es el corazón de muchos temas, ¿no? Uno viene motivado de fuera, sí, pero ¿qué motiva a las personas en las organizaciones en estos momentos? También te diría que es cambiante, y no podemos etiquetar exactamente a todo el mundo por igual, ¿no? Yo lo decía antes era el empleo. Desde luego el salario es clave, sigue siendo importante, pero ahora mismo es evidente que no es lo único. Creo que la gente, las personas buscan empresas, sobre todo la gente que se está incorporando ahora al mundo laboral, empresas con propósito, ¿no? Que expliquen bien
para qué están, qué es lo que pretenden en la sociedad, más allá de, como empresa, pues ganar dinero y reportar a los accionistas. Nosotros en Generali nuestro propósito es ayudar a las personas en momentos de dificultades, es ayudar a las personas a tener un futuro mejor y más seguro, y eso pues te puedo garantizar que eso motiva mucho a las personas, ¿no? Alberto, hemos escuchado el mensaje de vuestro CEO, Carlos Escudero, sin duda alguna, con el soporte del corazón en un trípode que has esbozado, donde las personas juegan un papel importante. Pero ¿qué lugar estratégico ocupa el departamento de People en Generali, la empresa donde estamos ahora mismo? ¿Y cómo es la coordinación con el comité de dirección? Y luego, dos en una por el tiempo, porque si no, no tenemos. Dame dos prioridades que tiene hoy Generali en materia de gestión de personas. Vale, vamos a ver, la función de People y organización realmente ahora ocupa un lugar clave en la estrategia de la compañía. Estamos en el centro de las estrategias y ya no hablo solo de pertenecer a determinados órganos de decisión, del comité de dirección, etcétera, sino que participamos activamente en la definición de la estrategia, sobre todo cuando hablamos de personas, ¿no? Realmente somos habilitadores. La función, nosotros siempre decimos que ayudamos a los managers, al equipo de dirección, a realizar su labor de gestión de equipos, de gestión de personas. Nosotros ayudamos, somos el soporte y la responsabilidad es compartida con la línea, con el equipo de dirección. Nosotros también, te digo, Frank, es muy importante que hablemos el lenguaje del negocio, que lo entendamos muy bien, que lo sepamos transformar, como decía antes, en cultura, en liderazgo. Y tenemos, y yo particularmente, la grandísima suerte, no solamente, como decía antes, que Carlos apoye y sea un convencido, sino también el propio equipo de dirección. Ellos saben perfectamente cuál es la importancia de las personas y de los equipos. Y por decirte prioridades, tenemos varias, pero déjame que comparta contigo dos. Una, la cultura. Realmente nosotros estamos ahora intentando construir una cultura que sea diferenciadora, una cultura basada en la orientación real a las personas, especialmente al cliente, una cultura de excelencia, en ser mejores cada día, y también de aprendizaje y de diversidad como ejes centrales. Y bueno, pues también te diría que preparar una organización de ese People, pues que esté preparada para el futuro, que sea más simple, que sea menos burocrática y preparada para la digitalización en los nuevos retos. Oye, y si miramos un poquito al futuro, como me has retado de estar aquí dentro de unos años, pues hay que mirar al futuro. ¿Cómo te imaginas el área de personas? Imagínate, dentro de 5 años. Bueno, en 5 años, lo único que sé seguro que tú y yo estaremos estupendos. Eso desde luego. Pero bueno, no tenemos la bola de cristal y lo hemos dicho antes. Si ahora a los 6 meses pues ya cambia, pues imagínate a 5 años. Esto no podemos saber. Lo que sí sé es que va a cambiar radicalmente, que realmente la función va a ser mucho más estratégica si cabe, va a ser menos operativa. La irrupción de toda la tecnología nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar a nosotros y también a nuestros clientes internos, a los empleados, a hacerlo todo muchísimo más fácil. Vamos a poner todas las compañías, todas las organizaciones, mucho foco en las habilidades, en los famosos skills. Yo creo que se va a abandonar tanto el puesto, las descripciones como se entendían hasta ahora, porque hay estudios que dicen que el 50% de las habilidades en el año 2030, que es pasado mañana, van a ser diferentes, y por lo tanto el único sitio donde se puede dar esa empleabilidad es en las organizaciones, en las empresas, y esa es esta responsabilidad. Y después
por dar un toque diferente respecto a lo que es inteligencia artificial y digitalización, yo creo que Recursos Humanos va a ser el custodio de la ética y del bienestar también de los empleados, tanto desde el punto de vista físico como mental. Y tendremos pues que revisar esos famosos algoritmos para que realmente mantenga la equidad en las organizaciones. En todos estos años hemos aprendido muchísimo de los directores de llevamos 23 años haciendo esto, entrevistando, charlando, conversando en distintos horarios, ¿no? Me acuerdo de directivos de Recursos Humanos que hace 22 años, me estoy acordando de uno muy importante, que sigue en activo en otras actividades. Me decía, oye, ¿esto a qué hora sale en la radio? Y le dice, ¿tú crees que nos va a escuchar alguien? ¿Tú crees que nos va a escuchar alguien en este programa? Y digo, hombre, alguien nos escuchará, pon tu enlace, es una de las principales compañías de nuestro país, digo, pon este enlace en tu comunicación interna y luego me cuentas, ¿no? Y fue un ejercicio muy, muy interesante. Estamos hablando de Telefónica hace muchos años y de mi amigo Plácido Fajardo cuando puso ese enlace y lo puso y me llamó al día siguiente y me dice, oye, que me han escuchado mucha gente, que estamos siguiendo este programa con mucho detenimiento, ¿no? Pero lo que no hemos sido nunca es autocomplacientes con la función y hemos dicho las cosas en privado, en público. No es que nos hayamos casado con nadie, pero sino hemos forzado también para evolucionar. Entonces, por lo tanto, yo quiero acabar con esta charla con Alberto Gando pidiéndole que me diga qué debe cambiar, si es que debe cambiar algo, no lo sé, en tu opinión, qué debe cambiar en Recursos Humanos para seguir siendo relevante en un contexto laboral que evoluciona tan rápido, Alberto. Pues mira, más que lo que debe cambiar, te digo que lo importante es quién lo debe cambiar. Y creo que los profesionales de recursos humanos somos los protagonistas y todo va a depender de cómo interactuemos nosotros. A veces lloramos un poquito diciendo que no se nos tiene en consideración, pero no hacemos la autocrítica de pensar qué es lo que realmente dejamos de hacer o no estamos haciendo para que nuestra función sea relevante. Yo vuelvo a la misma idea. Cuando desde la línea, desde el negocio, se ve el valor que aportamos, es donde realmente ahí se puede revalorizar nuestra función. Chief People Organization Officer en Generali España, Alberto Gando, gracias. Le damos el primer aplauso de la mañana, que se oiga, ¿eh? Eso es que estamos en directo, estamos en directo en la radio. Ese es el fondo de personas que han venido a escuchar a nuestros invitados. ¿Tenemos pausa ahora? ¿Tenemos una pausa? Bueno, volvemos y les presento a un becario que ha venido por aquí hace un rato. Les presento a un becario que está con nosotros y enseguida hablamos con él. Pausa y volvemos. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio. ¿Cómo se originó la crisis de las .com? En los años 90, el entusiasmo por Internet y las nuevas tecnologías impulsó una ola de inversiones en empresas digitales. Muchas de ellas prometían transformar la economía, pero carecían de modelos de negocios sólidos y no generaban ganancias reales. El optimismo desmedido llevó a que los precios de sus acciones se disparasen sin fundamentos financieros que lo respaldaran. Los inversores, temerosos de quedarse fuera de esta revolución digital, inyectaron capital de manera masiva, priorizando el crecimiento y la expansión por encima de la rentabilidad. Así se formó la burbuja, una sobrevaloración sostenida más por expectativas que por resultados concretos.
La especulación y el efecto manada jugaron un papel central. Muchas personas comenzaron a invertir guiadas por la euforia del mercado y las historias de ganancias rápidas, dejando de lado el análisis de riesgos. Los sesgos emocionales, como el miedo a perder oportunidades, reforzaron decisiones poco racionales. En el año 2000, cuando quedó en evidencia que gran parte de estas compañías no podía cumplir con las expectativas de beneficios, la confianza se quebró. Los precios se desplomaron de forma rápida, provocando quiebras, fuertes pérdidas para los inversores y un impacto significativo en los mercados financieros. Desde el pico máximo del índice Nasdaq en marzo del 2000 hasta su fondo en octubre de 2002, se perdieron más de 5 billones de dólares en riqueza de papel, con el índice Nasdaq cayendo un 78%. El mercado tecnológico tardó más de 15 años en recuperar los máximos alcanzados antes del estallido. La crisis dejó una lección importante: la necesidad de evaluar fundamentos, evitar decisiones impulsivas y comprender los riesgos antes de invertir, en especial en contextos de fuerte entusiasmo colectivo. Para personas inquietas, Capital Radio. Especial Personas y Valor. 1500 horas de radio de Foro Recursos Humanos con Francisco García Cabello. En directo en la radio, en Capital Radio esta mañana, saludando a todos los oyentes de la radio. Una radio donde siempre hemos estado desde hace muchos años, saludando también a todas las personas que están en streaming, que nos pueden ver ahora o en cualquier lugar del mundo. Luego nos iremos a Latinoamérica, donde hay gran vocación del Foro de Recursos Humanos de los próximos años. Pero si algo nos caracteriza es que me van a permitir ustedes, muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo puede estar en tantos sitios? Mañana nos vamos a Pamplona, la semana que viene estamos en Sevilla, en eventos. ¿Cómo podemos estar en tantos sitios? Bueno, pues evidentemente no sabemos hacer nada solos. No sabemos hacer nada solos en estos momentos. Por tanto, yo agradezco de nuevo a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos y a todos los colaboradores que han jugado un papel importante, ¿no? Como nuestro People Strategy, del programa que siempre consulto, que llevamos muchos años consultándole y que fielmente pues seguimos viéndonos. Y de momento no nos hemos enfadado ninguna vez, lo cual es muy importante. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado y enhorabuena además en este momento por estas 1500 horas. Muchísimas gracias. Como subdirector de la Fundación Más Humano, como People Strategy de este programa, ¿cómo has visto en estos 23 años evolucionar esta función de recursos humanos, Tomás? Bueno, yo creo que el cambio es brutal, yo creo que es obvio que todos lo estamos viendo cómo el mundo se está transformando, sobre todo en los últimos años. Yo creo que últimamente me repito mucho, hombre, yo cambio de opinión, pero intento no cambiar demasiado de opinión. Pero sí que creo que en este momento el mundo de las organizaciones y bueno, el mundo en general está entrando en una nueva era fascinante en donde aún no sé cómo se llamará. Yo siempre comento que todos los que estamos aquí, que sobre todo nos dedicamos más al mundo de las personas, aún no sabemos cómo se llamará esta era, pero tiene que ver mucho con las personas. Yo la llamo revolución humana o la era de la cognición, porque lo que sí que yo estoy absolutamente convencido es que en los últimos pocos años, no muchos, hemos puesto fin a una era que empezó hace 300 años. Y vamos a ser nosotros los protagonistas de construir los pilares de algo nuevo que acaba de arrancar con mucha fuerza, en donde la persona, pues, no como concepto, sino que como materia, como el mayor valor que es nuestra cognición, nuestro pensamiento. Fijaos que yo, durante casi toda mi carrera en el mundo corporativo hemos trabajado sobre la materia, hemos trabajado bajo los conceptos, los modelos tayloristas de la revolución industrial, actuábamos sobre esa materia. Y ahora empezamos a hablar de inteligencia artificial. En los últimos años yo me acuerdo que hablábamos de la era de la información y la gestión del conocimiento, y ahora hablamos de la gestión del pensamiento. Eso es lo que va a diferenciar la era en la que estamos. Con lo cual es brutal el cambio, yo creo, en los últimos años. ¿Y qué hay que cambiar? ¿Qué palanca? Tú que eres crítico, Tomás, y hablamos muchas veces. ¿Qué hay que cambiar en recursos humanos?
Yo creo que nuestra mirada, es decir, si sabemos, porque es verdad que, bueno, sabes que en los programas el comentario que muchas veces me invitas a que comparta, yo siempre lo acabo de la misma manera, ¿no? Nosotros los de entonces seguimos siendo los mismos, parafraseando a Neruda, ¿no? Nosotros vamos a seguir siendo los mismos, el mundo cambia de una manera muy relevante. Con lo cual la naturaleza humana va a ser muy similar siempre, es decir, evolucionamos muy lentamente. En lo esencial somos los mismos. Lo que va a cambiar, lo que tenemos que cambiar es nuestra mirada del mundo. Si cambiamos nuestra mirada del mundo, nuestra agenda será distinta y lo que aprenderemos será distinto. Y nos veremos más protagonistas de una era en donde la persona, no como un claim, como un lema, si es importante o no es importante, pero lo que sí que vamos a ver es la automatización del white collar, por ejemplo. Durante 100 años hemos visto la automatización del blue collar, hemos visto cómo las fábricas se automatizaban, y no éramos conscientes de que eso llegaría también al mundo de la gestión, al mundo a nuestro mundo del white collar, y con esa mirada tenemos que interpretar el mundo, vernos protagonistas, y como decía Alberto, surge de repente el pensamiento crítico, surge de repente la ética, surge de repente muchas cuestiones que no les hemos puesto especial atención durante las últimas décadas, y en este momento va a ser absolutamente esencial, porque no sé cómo nos llamaremos, no sé cómo se llamará esta función, pero desde luego no va a tener nada que ver con la que ha sido en los últimos, yo diría, 200 años. Va a ser algo distinto y tendremos que buscar un nombre. Hay oficio en Tomás Pereda que, si no lo saben, se lo digo yo, no tiene tiempo ni para respirar. No tiene tiempo ni para respirar en todos los proyectos que tiene en estos momentos, pasando por todas las funciones de distintos sectores, conociendo muy bien la comunicación, director general de Recursos Humanos en Unidad Editorial, durante algunos años, viviendo momentos tan interesantes como cuando se fue Pedro J. Ramírez, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Cómo se habla con una persona como Pedro J. o como cualquier otra persona negociando su contrato, por ejemplo? Con la gente inteligente es fácil llevarse bien, negociar y llegar a buenos acuerdos. Sí, no, son mundos en donde, como en el que estamos en este momento, en donde ya no diría la inteligencia tiene mucho que ver más con los datos, sino el pensamiento, en donde se llega fácilmente a acuerdos, se llega fácilmente a conclusiones y es un mundo fácil. Pues le mandas un abrazo muy fuerte a todo el equipo y a mi amiga Beatriz Sánchez Guitián y a todas las señoras de la Fundación Más Humano, porque que sepan que está rodeado de mujeres, ¿eh? Es el único hombre que hay en la Fundación Más Humano. Yo estoy intentando ver si me fichan en la Fundación Más Humano, pero no, parece que no hay muchas posibilidades estando Tomás allí. Así lo intentan. Así que muchísimas gracias, Tomás, por todo, muchísimas gracias, por estar con nosotros. Se va a un acto que tiene también ahora de la Fundación Más Humano. Yo quiero saludar a esta hora de la mañana también a un grupo de personas. Vente para acá, Antonio, cámbiate tú aquí más cerca. Las asociaciones de recursos humanos han jugado, han desempeñado y siguen desempeñando un papel fundamental en la evolución de la gestión de personas. Se trata de espacios de encuentro, de conexión de profesionales, de empresas, de instituciones. Además, las asociaciones han contribuido de forma decisiva, diría yo, a dignificar, fortalecer el papel de los profesionales de recursos humanos, han ayudado a dar visibilidad a la función, y por eso en este especial Personas y Empresas hemos querido hacer lo que hemos hecho durante toda esta historia del Foro de Recursos Humanos. Nosotros hemos estado con todas las asociaciones de recursos humanos y quiero saludar a Susana Gómez, presidenta de AEDIPE Centro. Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, pues, ¿se acuerdan ustedes del apagón? Del apagón, bueno, pues hay apagón, yo salgo de la radio, nos pilla en la radio, me voy a mi casa andando, 3 horas y media andando. ¿Con quién me encuentro? ¿Con quién me encuentro? Con Susana Gómez. Con tu vecina. Con mi vecina. Con tu vecina. Te encuentras con tu vecina. Me encuentro con Susana Gómez, con una persona, no me había encontrado con nadie. Susana, ¿cómo está el mundo de los recursos humanos? ¿Cómo lo ves? Muy bien, oye, muchas gracias por invitarme. Empiezo a pensar que me has invitado por la cuota. No de mujer, sino de joven. Te he invitado por ser mi vecina. O por vecina. Muchas gracias, Fran.
Oye, pues estaba yo pidiendo datos igual que tú y hablando del mundo asociativo, que es un gusto que podamos estar aquí, 3 grandes asociaciones vinculadas al mundo de recursos humanos. En 1968 se fundó AEDIPE. Sí, señora. Casi 60 años. Tú decías 23, casi 60 años. Y yo le he preguntado por curiosidad a María Jesús. Le digo, oye, ¿qué número de presidente soy yo? Me dice la número 13, digo, coño, vaya mala suerte que he tenido. Vaya mala suerte que he tenido, ¿no? Pero al final es un lujo, ¿no? Yo creo que el mundo asociativo tiene esa parte bonita, ¿no? De poder integrar a muchos agentes de la función para crear cosas nuevas, para hacer crecer la función. Y luego esa parte de coger el testigo que te dejó una junta y dejárselo a los siguientes, y en ese ratito que estás, bueno, pues contribuir como junta. Yo tengo el privilegio de presidirla este ratito, pero bueno, pues antes 10 años en la junta y muchos años asociada también. Pues muchas gracias, Susana. Un abrazo muy fuerte a todos los asociados de AEDIPE. Desde que comenzara el foro en los 23 años, pues hemos visitado mucho Moreto, ¿eh? Bueno, y ahí la calle sí, ahí donde sí. se fundó todo. Juan Carlos Pérez Espinosa es presidente global de DCH. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Y antes que nada, la cuota de juventud también la cumplo yo. Solo tengo más de 30 años de... Porque te cuidas bien y no se te nota, Juan Carlos. Eso me gustaría, Fran. Juan Carlos, ¿qué me cuentas de DCH? ¿Qué me cuentas del mundo de los recursos humanos? ¿Cómo se percibe? Bueno, primero permíteme darte la enhorabuena también. Felicidades por estas 1.500 horas y todo lo que has aportado y sigues aportando a la función de personas en España y en ese proyecto que dices que vas a tener también para América Latina. Bueno, sabes que DCH estamos en 14 países. Estamos en España, Portugal y América Latina, y desde el año pasado, desde finales del año pasado, también en Francia. Es un reto el desarrollo de DCH en Francia, y la verdad es que está teniendo una evolución muy positiva también. Fue un cambio fundamental para nuestra organización, porque estábamos hasta ese momento solo en países de habla española y portuguesa. Contamos con más de 5.000 directivos y directivas en los 14 países en los que operamos. Y ha sido un cambio importante porque implica también un cambio incluso de lenguajes en las actividades globales. Porque claro, tenemos miembros que hablan español, otros que hablan francés, otros que hablan portugués. Con lo cual las actividades que hacemos ahora globales, no las locales, que son la lengua materna de cada país, lógicamente, las que hacemos globales son en inglés. En ninguna de las 3 hemos tenido que ir a una común. Tenemos proyectos muy interesantes por delante. Sabes que si algo caracteriza a DCH es que estamos constantemente lanzando nuevas iniciativas. Antes hablaba Alberto de los CFOs y la vinculación previa que había, ¿no?, de dependencia. En DCH tenemos 2 ecosistemas, uno de personas, que es este que comento, que tiene más de 5.000 miembros en 14 países, y en España uno de CFOs. Y hacemos que dialoguen entre ellos. De hecho, el próximo encuentro que tenemos con el IES en el mes de junio, que hacemos cada año con ellos, lo denominamos diálogo entre CEOs, CFOs y directores de personas. Y creo que esta comunicación es especialmente relevante. El pasado viernes, por cierto, para los madridistas, tuvimos una jornada en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en la que juntamos a CHROs, a directores de personas, y a CFOs, en un entorno... No fuisteis vosotros los que contasteis cosas, ¿no?, del vestuario. No. Pero la verdad es que fue muy divertido, ¿eh? Vale. Muy interesante y muy divertida. Muy bien, luego hablaremos del 28 de mayo, de la Gala de Recursos Humanos. Está aquí Pedro García Cano, luego hablaremos con él también. Antonio de la Fuente es un gran director de Recursos Humanos y presidente de ADIRELAT, que es la Asociación de Directores de Relaciones Laborales en España. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, pues nada, muchas gracias, Fran, como siempre, por la amabilidad en contar con nosotros siempre en todo este tipo de eventos. Directores de Relaciones Laborales, ¿en qué hemos quedado? ¿Qué son? ¿Fontaneros o ingenieros, Antonio? No, lo del tema de la fontanería lo hemos dejado porque, como ya se sabe que el término no está ahora mismo muy bien, en fin, considerado, pues hemos pasado a ser ingenieros y diría arquitectos, ¿no? Porque con la hemorragia normativa que estamos sufriendo constantemente, pues yo creo que tenemos que tener esa arquitectura, ese equilibrio y esa ingeniería para que las relaciones laborales dentro de una compañía lleguen a buen puerto, ¿no? ¿Cómo ves la función? Ayer me decía un colega vuestro, muy importante en este país, socio de un despacho de abogados,
me decía, hay dos claves en el 2026 en relaciones laborales. Una, el absentismo, es evidente, en cualquier sitio donde vamos se habla de absentismo. Yo siempre distingo cómo se habla de las cosas importantes. Hay que buscar, y se nota la preparación, en cómo se hablan de las cosas, porque hay que trasladarlas también para darle visibilidad. Y de la IA, de las relaciones laborales y la IA. En tu opinión, desde el punto de vista de relaciones laborales, ¿qué va a ser clave en este 2026, Antonio? Bueno, la verdad es que has tocado dos hay más claves, pero has tocado dos esenciales. El tema del asentismo, que ahora mismo está absolutamente de moda, como todos sabéis, en todos y cada una, todos los días, yo creo que recibimos por LinkedIn o en el correo electrónico algún tipo de invitación para algún tipo de evento sobre el asentismo. Nosotros desde Adirelab, como sabes, y con Madrid Foro Empresarial, hemos creado un monitor de asentismo, hemos creado un consejo asesor, un consejo de expertos, un consejo de científicos, como diría Javier Cantera. Y lo que nos diferenciamos es, aparte de poner una voz técnica y un análisis ordenado, en este caso no estamos intentando hacer negocio, ¿no? Que es lo que a mí me da un poco de pena con el tema del asentismo ahora mismo. En todos este tipo de foros hay mucha gente hablando y con muchas herramientas para darte soluciones para hacer negocio. Esto no va de hacer negocio. Nosotros lo que estamos intentando es empezar la casa por los cimientos, no por el tejado, no poniendo la chimenea, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un tema totalmente apasionante. El otro día estábamos en la Asamblea de Madrid presentando el monitor. Y la verdad es que nos felicitaron los 4 grupos parlamentarios, cosa que normalmente no suele ocurrir porque se pegan entre ellos, y nos felicitaron por la idea y por el proceso de análisis en 4 bloques, muy organizado, intentando bajar a soluciones que sean realistas. La otra parte, la otra palanca que me decías tú, oye, ¿cómo está recursos humanos? La parte de la IA, la parte de las automatizaciones, lo que estaba diciendo antes Tomás, automatizar a los white collar, ¿no? A automatizarnos, pues aparte de los que a lo mejor incluso podemos estar aquí. Bueno, esto va a venir. Esto es un tema que va a venir, la IA la IA cada vez está más presente. Estábamos hablando de que es la parte de arriba del iceberg, ¿no? Que se ve. Yo creo que ya estamos viendo un poquito más para abajo y bueno, aquí hay que hacer una reflexión desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista de personas. Hay que hacer una reflexión muy serena de por dónde van a ir, por dónde va a ir estos derroteros, porque esto, por mucho que hablemos de upskilling, que nos encanta, el upskilling, el reskilling y todo lo que tenga que ver con skilling, nos encanta, pero la realidad es que no va a haber tanto sitio para reubicar a tantas personas que en un momento dado están haciendo unas funciones repetitivas que son necesarias, pero que en un momento dado pues van a poder ser sustituidos por trabajadores virtuales que van a ser agentes IA. Y esto es una realidad. Yo siempre, cuando vienen grupos empresariales, siempre, y hay 2 o 3 invitados, digo, multiplicar empleados y salimos de este espacio con 70.000 empleados que representáis, ¿no? Bueno, aquí está IDP hoy, está DCH, está también Adirelab, ahora estará mi paisano Jesús Torres, enseguida con ustedes, desde la Asociación de Directores de Recursos Humanos, pero representando a todas las personas que representáis, me gustaría que pusiéramos un punto de presente a futuro, ¿no? Susana, Juan Carlos, Antonio, ¿dónde va a estar la clave? Si la tenéis, ¿dónde va a estar la clave en recursos humanos en los próximos años? Lo digo por seguir no siendo autocomplacientes, ¿no? Susana. Pues mira, fíjate, nosotros preguntamos continuamente al final a nuestra base de 3.000 asociados en España y tenemos el privilegio de somos el partner, que yo creo que lo sabéis todos, del World Economic Forum para elaborar el informe de futuro del trabajo, que yo creo que es el que citaba antes Alberto, ¿no? Del famoso 2030 que ha salido, y estamos en continua interacción tanto con la Asociación Europea como con el World Economic Forum. Y vemos que aquí hay 2 grandes temas que han salido a lo largo de esta mañana. Hay un tema que es la tecnología, y yo no me centraría solo en la IA. Creo que hay automatización del white collar y del blue collar, es decir, aquí la robótica es otro tema que de momento las habilidades psicomotrices finas se están salvando, pero esto es temporal. Y luego hay otro tema que lo ha mencionado Antonio, que es el tema del compliance laboral.
Es decir, vamos a un mundo cada vez más y más y más regulado. Y yo creo que esas dos cosas van a estar en la agenda unida a todo lo que es el cambio social y la evolución social que experimenta la sociedad, que genera nuevas expectativas, nuevas demandas y nuevas realidades en las personas. Entonces, si juntamos lo que se está transformando el mundo con lo que se está transformando la sociedad, con lo que está avanzando la tecnología, esto va a generar una situación en la que va a haber grandes protagonistas. Y bueno, nosotros miraba antes, 150 actividades hicimos el año pasado en España, más de 20 el año pasado aquí en Madrid, incluyendo el Congreso, donde reunimos a más de 500 personas para hablar precisamente de todos estos temas que estamos hablando, que van más allá de la transformación de la función, que tiene que ver con el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, porque eso es lo que va a cambiar. Decía antes Alberto, y no sé cómo vamos a llamarlo, decía antes Alberto y Tomás, cómo se va a llamar la función, pero es que va a cambiar la manera en la que trabajamos y lo que entendemos por trabajar. Juan Carlos. Yo creo que estamos en un momento apasionante para la función. Y que creo que va más allá de la sola automatización de las actividades que obviamente se está produciendo y que se va a acelerar. La irrupción de la IA lo que va a generar, y está generando ya, es un cambio radical en los modelos de negocio, en las formas de entender los negocios y las organizaciones. Hablabas antes de los equipos híbridos, obviamente esto va a ser algo que va a estar ya encima de la mesa, saber integrar correctamente el papel de las personas y de los agentes en la actividad, y los agentes como un elemento más de aportación de valor junto con las personas. Esto implica para la función de personas un reto tremendo y fascinante, como decía. Por un lado, hay una labor que tiene que ver con la implantación de la IA en la propia función de recursos humanos, que tendría que ver con automatizaciones, procesos, también con la forma de entender la propia función de recursos humanos. Pero más allá de eso, yo creo que el futuro de la función de personas está en convertirse en el elemento central de la transformación de las organizaciones. La transformación de las organizaciones, todos lo sabemos, los que estamos aquí, es fundamentalmente una transformación con las personas y en la cultura. Los problemas que está habiendo, que todos sabemos, en la implantación de la IA, por ejemplo, tiene que ver con que se compran determinado software o aplicaciones específicas de IA y luego el uso que se hace por parte de los empleados no es el que se esperaba. Y por eso se habla de que no está habiendo el retorno de inversión que se esperaba. ¿Por qué? Porque está implantando la IA sin un gobierno correcto de la IA. Ahí creo que tiene un papel central la función de personas, no solo el gobierno de la IA, sino en evolucionar a las organizaciones, ayudar en la transformación de la organización, y que el director de personas a lo mejor se llamará director de transformación, que debería ser quien lidere no solo la gestión de personas, sino la transformación de las organizaciones. Antonio. Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho los que me preceden en la palabra. Desde luego, un punto importante, y lo estaba comentando ahora mismo Susana, es el compliance laboral. Es decir, yo creo que la función de recursos humanos, la persona que esté en la función de recursos humanos, si no tiene sólidos pilares de conocimiento y de experiencia en el mundo laboral, lo va a tener bastante complicado, y si no lo tiene, pues se tiene que rodear, lógicamente, en su equipo de personas que tengan mucho conocimiento. Se está complicando muchísimo y más que se va a complicar. Entonces, bueno, pues esto, por eso decíamos lo del tema de la arquitectura, ¿no? De los ingenieros, ¿no? El tema de la automatización, pues el tema de la automatización, yo creo que ahí toda la parte de la inteligencia artificial va a ser muy importante, pero no menos importante, yo creo, desde mi punto de vista, es todo lo que tiene que ver con la salud. El tema de la salud y el asentismo está muy ligado. El tema de la cultura, la salud y el asentismo y las soluciones está muy ligado. La IA y todo lo que los senior advisors, porque al final aquí lo que yo creo que es el valor que vamos a aportar nosotros es el valor de la experiencia. Lo que nos va a hacer es la anticipación, poder prever qué es lo que va a ocurrir y poder hacer y poder asesorar. Y luego toda la parte de ser también consultores de carrera interna para que las personas, porque claro, las personas hoy en día, aquí hay una de las cuestiones que son las expectativas del empleado que han cambiado sustancialmente después de la pandemia. Entonces, la realidad, o sea, la gente joven, la realidad, y
bueno, gente joven y no tan joven, es muy diferente. Y ya para terminar, un nombre que a lo mejor podría, vamos, no sé, es el People Strategic Advisor, ¿no? El People Strategy es el PSA, no sé, claro, no, igual el CPO queda mejor que el PCA. Pero bueno, pues el People Strategy Advisor, pero yo creo que va a ir por ahí. La parte que decía Juan Carlos del tema de la transformación y por lo tanto la estrategia y como asesores de estrategia en la transformación. Muy bien, pues Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te puedes quedar todo el rato que quieras y gracias porque AEDIP está presente siempre en las cosas del Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fran, y felicidades por esas 1500 horas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Tienes preparado el smoking ya para el 28? Preparadísimo. Muy el 28 bien, bueno. Y el 4 en Barcelona. Y el 4 en Barcelona. Gracias, Antonio. Volvemos enseguida desde General Informativos. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Ponle imagen a tus inversiones. Vente al canal de YouTube de Capital Radio y verás mucho más de lo que imaginas. Canal de YouTube de Capital Radio, la comunidad líder en la que la inversión cobra vida. Conecta con el canal de YouTube de Capital Radio y ponle imagen al dinero y a los negocios. Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2. Son las 11 de la mañana, hora central europea, las 10 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Ya tenemos un dato que esperábamos hasta ahora, que es el índice ZEW de confianza inversora de Alemania en mayo, y sale mejor de lo esperado. De hecho, se esperaba o se preveía que hubiera un deterioro de esta confianza y mejora a menos 10,2 puntos. En cambio, el índice de confianza ZEW de situación actual empeora casi 4 puntos respecto al dato de abril. Son las referencias macro que teníamos pendientes conocer a esta hora. También la de la situación en la zona euro, que se espera un ligero deterioro a 21,6 puntos. Todo esto cuando las bolsas europeas continúan con ligeros recortes después de abrir con una caída superior a lo que apuntaban los futuros. El precio del barril de Brent sube de forma moderada mientras continúa sin haber acuerdo para la paz en Irán y siguen las amenazas entre ambas partes. Unos mercados que han venido sustentados por las empresas de inteligencia artificial y de semiconductores, un sector que hay que prestar atención, lo dice el analista de Bankinter, Elena Fernández Trapiella. Los múltiplos de amortización de los semis o de la tecnología en general lo ajustas por los crecimientos. Estamos hablando que los semis, en general, el sector va a crecer un 60% este año, un 40% el año que viene. La tecnología, estamos hablando de cifras de un 30% este año, un 20% el año que viene. Si ajustas esos múltiplos por crecimiento, tienes que estos índices de semis o de tecnología están incluso más baratos que el SP500. Además, las bolsas hoy están pendientes del dato de inflación en Estados Unidos que se conocerá esta tarde. Se espera un repunto, le dice desde Antbank Juan Luis García Alejo. Toda la parte que tiene que ver con vivienda está razonablemente controlada y supone más de un 40% de comportamiento de la misma. También la parte de elementos vinculados a salud es la siguiente más relevante y no hay todavía ningún signo de tensión y parece que en ese sentido se va a mostrar relativamente contenida, donde contenida es estar por debajo del 3%, por encima del 2,5%, y esto desde luego no otorga un gran confort, pero desde luego no pone encima de la mesa una falta de control sobre los precios.
También se ha conocido que la inflación en Alemania repunta ligeramente en abril, presionada por el fuerte encarecimiento de la energía derivado de la tensión en Oriente Medio. El IPC se eleva al 2,9% interanual por encima del 2,7% del mes anterior. La subyacente, que excluye los componentes más volátiles, se modera al 2,3% desde el 2,5%. Y otro de los puntos importantes es la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping. El mandatario estadounidense parte hoy acompañado con los máximos directivos de empresas como Tesla, Apple, BlackRock, Boeing o Blackstone, entre otros. La directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, afirma que a ninguno de los dos países les interesa un incremento de las tensiones en el momento actual. También espera que se solucione pronto el conflicto en Irán porque el incremento de los precios perjudica a todos los implicados. Esa es otra de las razones por las que los mercados aguantan y es la sensación, pues que se va a llegar a la paz en las próximas semanas, aunque la desescalada sí que pensamos va a ser gradual. Sí que hay intereses por parte de todos los que están involucrados, pues que la guerra no se alargue demasiado en el tiempo. Es verdad que al final, para esa paz pues se necesita que cada parte se sienta que ha ganado en alguna parte de las negociaciones, pero sí que pensamos que de cara a las próximas semanas ya deberíamos empezar a ver cómo se firma una paz definitiva. Y UGT anunciará el próximo jueves, 14 de mayo, una huelga en el transporte por carretera por el bloqueo de la jubilación anticipada a los conductores profesionales. Denunciará el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración, una situación que pone en riesgo este derecho, dice, para miles de trabajadores y trabajadoras del sector, pese a haber cumplido con todos los requisitos exigidos. Y un apunte empresarial, Bayer consigue beneficio neto atribuido más de 2.760 millones de euros en el trimestre, casi un 113% más que un año antes, debido al fuerte crecimiento de su división de ciencias agrícolas y confirma perspectivas para 2026. Claves del mercado. Un 0,87 sube el IBEX 35, roza los 17.700 puntos, medio punto, baja París, y un 0,8 Frankfurt, el Eurostock 50, un 0,83 a 5.846. Tira hacia abajo del IBEX, Inditex, que se deja un 2,3, un 2,2 Acciona Renovables, un 1,9 Indra, un 1,6 tanto Acciona como ArcelorMittal y un 1,5 Santander, Fluidra, Acerinox, Solaria y también Bankinter y Unicaja. La mayor subida del 2,15 para Repsol y del 0,9 para Naturgy. El euro dólar lo tenemos ahora en 1,1746. Especial Personas y Valor. 1500 horas de radio de Foro Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Gracias por seguir ahí con nosotros. Qué contento estamos esta mañana en Madrid, en España, cuando nos están escuchando, en el resto en global, cuando vemos los datos del Foro de Recursos Humanos, cuando nos escuchan en distintos lugares del mundo. Me alegra especialmente que este mensaje vaya llegando en global a todos los rincones de recursos humanos con profesionales del mundo de las personas. Interesantísimo la charla con la presidenta de Edipe Centro, con el presidente global de DCH, con el presidente de Adirrelab, Jesús, mi amigo Jesús Torres, lo pillamos viajando, pero nos ha dejado como presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos en España este mensaje. Querido Jesús, adelante. Querido Fran, queridos amigos de Foro de Recursos Humanos, soy Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Lamento mucho no poder estar hoy en este día tan señalado en el que se cumplen 1500 horas de emisión del programa de radio de Foro de Recursos Humanos, un día muy señalado, en un programa donde la asociación ha tenido siempre su sitio y donde siempre hemos participado de forma activa, bien como asociación o bien a través de algunos de sus asociados, con muchas de esas horas completadas con asociados de esta asociación, que es la líder en la función, dentro de la función aquí en España.
como máxima asociación o la asociación con más directivos de recursos humanos asociadas. Felicitaros, Fran, querido equipo de Foro de Recursos Humanos. 1500 horas es una efeméride para celebrar. Me gustaría haber estado, como decía, con vosotros. No es posible por obligaciones profesionales, así que por lo menos sirva este vídeo para, de forma testimonial, estar y acompañaros en este día tan importante para el programa. Enhorabuena y seguid otros 1500 años informándonos y dándonos la mejor visión de los recursos humanos, como hacéis siempre, Fran. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Un abrazo, Jesús. Creo que has querido decir 1500 horas más, no 1500 años más, porque si no, ¿cómo vamos a aparecer 1500 años más? Pero muchísimas gracias a todos los miembros de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Bueno, ahora viene la parte hasta las 12, digamos que yo la he calificado como más emotiva. Yo quiero saludar a todas las personas, a muchas de las personas que están con nosotros en directo, a Antonio Peñalver, a Begoña Burillo, a Begoña Landarruzi, a Concha la Abuela, a Cristina Otegui desde HM Hospitales, a Emilio del Prado, a Patricio desde iPunto, a Patricio Gil, a Gemma Jiménez desde WTW, a Ignacio Barroso desde SID Grupo, a todo el equipo de personas de recursos humanos de Generali que está con nosotros, a Juan Antonio Martínez Gijón, un headhunter joven que ha estado con nosotros hoy y que agradezco, a todo el equipo de CH, Juan Carlos Pérez Espinosa, María Gil de Octavio Toledo, una gran consultora que nos acompaña aquí con nosotros también en este día, a Mercedes Vázquez, directora de Recursos Humanos del Grupo Antípoda Solution, que estará con nosotros en unos instantes, a Pedro García Cano, Country Manager de WTC, luego estará con nosotros también para darnos detalles de la gala, a Roberto Sánchez desde Telefónica, a Sonia Maqueda, en fin, a hombres y mujeres que han pasado también por el mundo de los recursos humanos, y decir que, evidentemente, porque luego nos encontramos por ahí, y me lo decís, que no podía estar todo el mundo. Entonces, el foro últimamente no hace muchas invitaciones a todo el mundo porque es el altavoz, y entonces, siendo altavoz, pues os vais enterando de cosas, y agradezco mucho que todos los encuentros, los eventos del foro estén llenos de contenido coherente, Antes de continuar escuchando a los protagonistas, nuestro reconocimiento también a todas las personas que apoyan todos los programas del Foro de Recursos Humanos, a Huitocho, la Fundación Más Humano, la Asociación de Directores de Relaciones Laborales, el Observatorio Generación y Talento, iPunto, Interim Management. Estamos hablando mucho de Interim Management y lo vamos a hacer en los próximos días. A FETICO, está por aquí María, que está con nosotros también, y a todos los colaboradores de los espacios de bienestar y salud, a la Fundación IDIS, magnífico evento que montó el otro día con su presidente, Fernando Campos, consejero delegado de DKV, con SEDISA, con todos los colaboradores también de ASPE, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto. Bueno, es un espejo hablar de salud todos los viernes en estos momentos desde la visión de recursos humanos. Llevamos toda una vida en la radio, desde el Foro de Recursos Humanos hace 23 años y desde hace 11 con Valor Salud. La radio es un mundo, amigos y amigas. Creo en la radio y vibramos con la radio. La comunicación es magia y eso lo trasladamos semanalmente al mundo de la empresa y las personas. La radio tiene una magia especial, créanme, une voces, canciones, historias capaces de acompañarnos en los momentos más cotidianos y también en los más importantes. A través de sus ondas viajan también emociones que cruzan ciudades, generaciones, creando también compañía, incluso en la distancia. La radio no solo informa o entretiene, como saben ustedes, también despierta recuerdos, inspira sueños, convierte el silencio en un espacio lleno de vida, y en cada programa, en cada melodía, en cada voz de recursos humanos al otro lado del micrófono existe una cercanía única que hace sentir que siempre hay alguien escuchando y compartiendo el mismo instante. Todo eso se percibe en nuestros espacios de radio. Yo quería recordar aquí, porque si no eran fiel ejemplo de estas 1500 horas de radio, alguno de los grandes momentos del mundo que vivimos. Y uno de los grandes momentos es cuando alguien te llama y te dice:
oye, te han dado o le han dado al Foro de Recursos Humanos la antena de oro, ¿no? Entonces uno, no es un premio cualquiera, no es una distinción cualquiera, la antena de oro. Y una de las grandes satisfacciones cuando fuimos a recoger esa antena de oro al Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde presente, por cierto, es que el Foro de Recursos Humanos y la comunicación del Foro de Recursos Humanos, bueno, pues queramos o no, está ahí en las vitrinas de la historia de la radio y del mundo de los recursos humanos. Y más cuando uno está sentado alrededor de 200 profesionales y escucha esta voz que van a escuchar. Señoras y señores amigos de la radio y de la televisión, les habla Luis del Olmo. Mis compañeros me habían encargado, feliz encargo, la presentación de esta fiesta, la entrega de las antenas de radio y televisión. Bueno, pues era Luis del Olmo. Se pueden imaginar ustedes cuando uno lleva 23 años hablando de... Pues esto hace 4 años aproximadamente, pero cuando uno lleva hablando tanto tiempo y se encuentra a todos los profesionales de la historia que uno ha escuchado de niño y que ha escuchado en el salón, gracias a tener unos padres muy comunicadores también y que no paraban de poner la radio, ¿no? Pero si es más, cuando escuchaba a los Fernández, en la voz de Emilio Javier, y Emilio Javier Gómez Plaza decía esto en el escenario de la insignia de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que aprovecho y le mando un saludo por el gran trabajo que están realizando en todos los años las convocatorias de la antena de oro, y Emilio Javier decía esto. Los que van a recibir la antena de oro, decirles que tienen que lucir en un sitio bien visible de su casa ese galardón, porque ese galardón no es más ni menos que ninguno, pero lo otorgan los compañeros y eso es lo más grande. Y entonces le hicimos caso en este caso a nuestros compañeros, fiel y sobre todo con una fidelidad tremenda a esta entrega de la distinción, que, como se pueden ustedes imaginar, fue uno de los grandes momentos que ha vivido el Foro de Recursos Humanos con su presidente, Juan Ignacio Caña, presidente de la Federación, con Ana Belén Roy, periodista de Radio Televisión Española, y un momento que guardamos en el recuerdo, además de guardarlo en el mejor recuerdo del corazón y de nuestra casa, es esa antena de oro. Nunca antes hubo una antena de oro para un programa de recursos humanos, y de verdad que para quien les habla, lo quería compartir con toda la gran familia del Foro de Recursos Humanos. Este momento fue realmente uno de los más importantes. Empezar por las antenas de radio, y esta va para un profesional que ha sabido conjugar la economía con el humanismo. Complicado, ¿verdad? Bueno, pues lo ha conseguido. Entrega la antena Marta Solano, Canal 24 Horas de Televisión Española, y la antena es para Francisco García Cabello, Capital Radio. Enhorabuena, el Foro de los Recursos Humanos, el programa de Francisco García Cabello. Muchísimas gracias, presidente. Bienvenido. Me acuerdo de... No vamos a dar una larga cambiada para acordarnos de Federico, pero qué bien lo hacía en Capital Radio y cómo hablaba de la fiesta nacional, que es un orgullo. Muchísimas gracias. ¿Cómo vibran las empresas? Llevamos 19 años contándolo. Me acuerdo de mi familia, me acuerdo de que hay gente aquí también de mi familia, mis hijos. Me acuerdo de todos los directores de la radio que hemos tenido a lo largo de 19 años. Y me acuerdo de las empresas en estos 20 meses últimos, cómo han vibrado y cómo las personas hacen comunicación y cómo la comunicación la construyen también a través de las personas, las empresas. De eso hablamos en el Foro de Recursos Humanos los últimos 19 años, todos los lunes a las 12 de la mañana, y desde hace ya algunos años también a través de los podcasts y muchísima actividad que tiene el mundo de la empresa. Vamos a seguir innovando con el mundo de la empresa. Esto no solo estará en el mejor rincón de mi casa, sino también en el mejor rincón de mi corazón. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Enhorabuena, Francisco García Cabello, director y presentador del Foro de los Recursos Humanos de Capital Radio.
Y en ese mismo instante, créanme que me estaba acordando de todos, la comunidad, de todo el ecosistema del mundo de los recursos humanos, y muy agradecido también porque la Asociación de Radio y Televisión de España decidió, en este caso, otorgar al Foro de Recursos Humanos por esa antena de oro. Tenemos que decir que seguimos trabajando, porque hay gente que tiene 2 antenas de oro. Es decir, vamos a seguir trabajando con muchas ideas, con más equipos, con más cosas para seguir profundizando. Y entonces ahora es cuando viene la parte que siempre ha estado en el corazón del foro, en el corazón del que les habla, que es pues ser fiel a toda la gente que ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Entonces uno se acuerda de los inicios, ¿no? ¿Quieren ustedes que les cuente una cosa? Antes de comenzar, hace 23 años, el Foro de Recursos Humanos, que no fue fácil convencer en su día a mi presidente para poner en marcha un programa de radio de recursos humanos, ¿no? Y que la gente lo escuchara. Pues hicimos un piloto, y en ese piloto, ¿quién estaba? Pues estaba el entonces director de Desarrollo y Formación del Banco de Santander, Antonio Peñalver, que actualmente es socio director de People Fair Consulting, que está aquí con nosotros. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Que me has dicho que guardas una foto de eso. Guardo una foto de aquel evento y la voy a buscar y os la voy a enviar. Pues, oye, un placer estar aquí. 23 años, parece que no ha pasado el tiempo, como nos encontramos. Sobre todo tú. Sobre todo con la misma fuerza, y después de todos los cambios en este entorno Bani que vivimos, que ha sufrido la función de gestión de los recursos humanos. Hemos cambiado brutalmente y todavía tenemos que seguir afrontando muchos retos muy importantes y bueno, merece la pena estar aquí contándolo y contando sobre todo las mejores prácticas y los resultados. Ha sido una andadura difícil, complicada, continua, pero yo creo que la función de recursos humanos está respondiendo. Ahora tiene en la mayoría de las organizaciones un peso estratégico que antes no lo tenía, eso es cierto. Ese camino que decía Antonio de la Fuente hacia la función de asesor estratégico de transformación y que comentabas tú también, Juan Carlos, pues yo creo que se va dando poco a poco. Y me acuerdo hace 23 años que se hizo una encuesta en expansión que promovimos, donde solo el 30% de la función de recursos humanos estaba dentro del Consejo de Administración de las empresas del IBEX. Y en estos momentos es verdad que ya tenemos una función de recursos humanos donde ha tomado carta de naturaleza y tiene un peso específico en la gestión de las organizaciones, ligando la gestión de las personas y la importancia de las personas a la consecución de los resultados de negocio. Y todavía queda mucho por hacer. Y otra de las personas que estaba en ese programa piloto es Lourdes Molinero, Senior Business Advisor de muchas empresas y colaboradora también del Foro de Recursos Humanos. ¿Tú también te acuerdas cómo ibas vestida ese día o no? Pues yo tanto no, pero tiene truco lo de Antonio porque tiene una foto que le he pedido, por supuesto, que me envíe. Y entonces se vio con un jersey rojo que dice que todavía conserva, aunque no se pone. ¿Os acordáis que la tercera persona que estaba en ese programa piloto era Lucia Figar, la que fuera secretaria de Estado de Empleo, que mandamos un abrazo desde aquí? Pues ese fue en un querido estudio de intereconomía pequeño, donde se hizo ese piloto. Ese piloto todavía no se emitía en directo, pero piloto, y ahí estaban ya nuestros amigos. ¿Cuánto ha cambiado, Antonio, el mundo de la formación? Tú, que en aquel entonces eras el máximo responsable del Banco Santander, ¿cómo ha cambiado todo el mundo de la formación? No, ha cambiado mucho, muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo que en aquel entonces, al frente de formación y desarrollo del Grupo Santander, creamos una plataforma que aunque tenía cerca de 160.000 empleados, entonces ahora anda por los 180.000 empleados aproximadamente del Grupo Santander, llegaba a 80 y tantas mil personas. Hicimos la plataforma Formavía y nos dieron el premio Expansión y Empleo, y aquello era un éxito
absoluto, ¿no? El empezar a introducir todo lo que era el mundo del e-learning como una herramienta más de aprendizaje. Ahora mismo la formación ha cambiado en las formas y en el fondo. Ha cambiado muchísimo, se ha ampliado a todo el mundo del conocimiento, se mezcla algunas veces porque es necesario con el tema de compliance, con el tema de la educación, se va en algunos aspectos de microlearning. No sé, bajo mi punto de vista, esta aplicación de las nuevas tecnologías, de la digitalización, ha hecho que la inversión en formación pues sea más reducida, lo cual no quiere decir que sea bueno, ¿no? Porque se está yendo a un mundo de microlearning, a un mundo de formación encapsulada. Es verdad que decía Tomás Pereda que estamos yendo a un mundo de la gestión del conocimiento, desde la gestión del conocimiento a la gestión del pensamiento, ¿no? Y ahí, en ese sentido, todavía tiene un gran reto la formación. Pero la formación, por otro lado, se ha ampliado mucho a los aspectos de habilidades, inclusive a los aspectos más íntimos de la salud laboral, muchos aspectos de compliance, muchos aspectos regulatorios. Cada vez hay más aspectos regulatorios que de alguna manera encorsetan a las organizaciones, y en ese sentido ha avanzado, pero también ha avanzado los recursos que utiliza. Yo creo sinceramente que se va por buen camino, pero queda todavía mucho por hacer. Y Lourdes, ¿cuánto hablábamos hace 23 años o más que nos conocemos? ¿Cuánto hablábamos de la incorporación, en este caso de la mujer al mundo de los recursos humanos? Porque en aquel entonces no había tantas mujeres directoras de recursos humanos, y se ha incrementado la actividad y la vocación y el buen hacer de la mujer como directiva de recursos humanos. Y tanto, que ha habido un cambio fundamental, impresionante. Tengo que decir que por entonces, hace 23 años, tanto Antonio como Fran y como yo éramos unos pipiolos, es decir, estábamos todavía iniciando y lo seguimos siendo, con más experiencia. Yo en ese momento recuerdo que era la directora de SESAN. Me habían fichado para implantar todo ese sistema de gestión de la dirección de personas, y fíjate, 23 años después estamos hablando de la IA ya. Entonces aquello era impresionante. Y en ese mundo de la tecnología, en el que más o menos siempre me he movido en el área de personas, es cierto que yo siempre lo comento, que en las reuniones europeas estábamos la holandesa y yo. Siempre éramos las dos únicas mujeres en todas las reuniones, como cuando hice el IS éramos 3 mujeres entre 70 participantes. Entonces, yo creo que nos ha tocado una época fantástica para ver esa evolución, que cuando a mí me dicen, queda muchísimo todavía, digo, pues si vieses de dónde venimos, o sea, y recuerdo lo que suponía estar en los comités de dirección, que como bien decía alguien en una mesa anterior, normalmente se dependía en muchísimas compañías, incluso multinacionales, del director financiero. Y estar en posición de dirección de recursos humanos en ese momento, dentro del comité de dirección, no eran tantas las compañías, que yo he tenido la suerte de siempre estar en el comité de dirección, por lo que te permitía estar, como ahora, en la función dentro del negocio. Pero es cierto que hemos vivido, estarás conmigo, Antonio, una época fantástica, porque hemos sido testigos y partícipes de una gran evolución, no solo de la función, sino de la mentalidad de las organizaciones. Porque yo siempre lo digo, no es un hito que las mujeres hayamos ido conquistando posiciones. Es algo que se nos debía de justicia desde hace 2000 años, ¿no? O sea, somos el 50%, pues es normal. No, pero pensando que Aristóteles ya viene de ahí, que nos machacaba con que teníamos la culpa de todo, pues a partir de ahí muchísimo hemos hecho. Por supuesto que queda muchísimo por hacer, pero yo sinceramente creo que las que hemos ido abriendo camino en algunas cosas, ya había camino abierto cuando nos incorporamos,
pero los momentos más críticos nos ha tocado vivirlos y yo estoy muy contenta de haber podido participar. Fíjense ustedes si algo es la parte emotiva del foro, si algo estamos orgullosos de todos estos años, son muchos años, hemos tenido que hacer multiplicaciones ahí para saber las horas y todo esto, es un denominador común que lo han conseguido ellos. Bueno, yo pregunto, pero lo han conseguido ellos, con sus respuestas, todos los directores de recursos humanos, ellas y ellos, los hombres y mujeres de empresa. Claro, cuando hay cercanía, cuando intentamos que haya cercanía en las personas, evidentemente luego es posible que haya cercanía en los proyectos, cercanía en los negocios, cercanía en los resultados, cercanía en el análisis. Y eso es lo que daba gusto hacer con Concha la Abuela, ¿no? Que les he de reconocer que es la fiel seguidora del Foro de Recursos Humanos, porque me pone mensajes casi todas las semanas de todo lo que hacemos, me sigue, me corrige muchas veces, me anima. Querida Concha, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues muy buenos días y muy buenos días a todos, muy buenos días en primer lugar a ti. Y bueno, yo sé que me has invitado aquí porque soy la becaria más joven. Exactamente. Entonces estoy aquí como becaria, por lo cual me puedo permitir decir muchas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando tú estabas en Correos, cuando nos conocimos, ¿no? Sí, que estabas en Correos y hablábamos de... Y bueno, hicimos muchos proyectos. Sí. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo lo ves? Pero antes de decirte cómo ha cambiado todo, yo quiero decir una cosa, que no me quiero quedar con las ganas. Felicitarte por Muchas estas gracias, 1.500 horas y por 23 años de trabajo y por cómo haces lo difícil fácil. Porque yo creo que todo lo que hay aquí es muy difícil de hacer y no todo el mundo lo consigue. Yo te diría que poner en valor las personas, la función de recursos humanos hace 23 años fue una apuesta muy arriesgada. Y en esa vitrina de reconocimientos, pon en tu vitrina emocional el reconocimiento de todas las personas que trabajamos y hemos trabajado, creo, que estamos todos de acuerdo, ¿no? Así que nada, eso en primer lugar. Y luego la pregunta se me ha olvidado. Bueno, ¿cómo has visto las cosas cambiar en todo este tiempo? Tú que estás ahora en una atalaya diferente. Pues yo que estoy ahora desde otra perspectiva, yo te puedo decir, como han dicho Antonio y como ha dicho Lourdes, que las cosas han cambiado mucho y han cambiado mucho para bien. Es decir, hace 23 años la posición de persona, la posición de recursos humanos, yo creo que éramos un poco todavía la María. Como dice Lourdes, en algunos sitios dependíamos de los financieros y necesitábamos de los financieros para respirar. Y muchas veces cuando ibas con proyectos te hablaban, estos son pájaros y flores. Creo que afortunadamente la cosa ha cambiado mucho, todos los que estáis dentro del mundo ha evolucionado y yo creo que ha habido un antes y un después y que nos ha puesto, hay cosas que vienen para bien, cosas que vienen para mal, pero desde la pandemia yo creo que tuvimos un relanzamiento y nos hemos posicionado para bien, hemos adquirido un valor, el valor de las personas, ¿no? Hemos visto cómo las empresas, cómo las organizaciones han tenido que ponerse y cómo las personas han hecho que las personas o que las organizaciones funcionaran en un momento que no sabíamos que iba a pasar. Entonces yo creo que a partir de ahí ha habido ese reconocimiento y hay que aprovechar esto, ni un paso para atrás, en todo caso para adelante. Es decir, nos hemos convertido en lo que queríamos y que veníamos diciendo, es decir, socios del negocio. Somos de alguna forma, estamos pilotando el cambio cultural, el cambio cultural que están pidiendo todas las organizaciones y ahí tenemos que estar en primera fila y dándolo todo, pero apoyándonos en las personas. Ahora se habla de bienestar, ahora se habla de experiencia empleado, ahora se habla de diversidad, que hemos hablado de la mujer, hemos hablado de prácticamente no aparecíamos o los puestos eran muy de segundo orden. Es decir, hay muchos retos por delante, muchos retos todavía que tenemos que abarcar y yo diría que esto tiene una parte positiva y otra parte menos positiva. La parte positiva es que tenemos mucho trabajo, que hay mucho trabajo por delante y tenemos muchos 1.500 horas por delante. Bueno, y tú que las escuches. Efectivamente. En 2 minutos que nos quedan de este espacio, a los tres os quiero lanzar una reflexión y os pido síntesis. Qué bien me llevo con la generación Z, qué bien me llevo con la generación Y, qué bien me llevo con todos. Me quedo, vamos, no solo por mis hijos, sino me quedo embobado de cómo trabajan, de cómo nos miran, de cómo se ha trabajado en la pandemia, de cómo se ha convivido. Mañana nos vamos a Pamplona y vamos a hablar de lo que aporta o no aporta la IA desde el punto de vista del
factor humano y de la comunicación. Eso será mañana, no, el jueves en Pamplona. Pero ¿qué mensaje le dais, Antonio, Lourdes, Concha, qué mensaje le dais así rapidísimo, 30 segundos cada uno, a esas generaciones que van a ser los directores de recursos humanos del futuro, Antonio? Bien, lo primero, hablamos de gestión de la diversidad, etcétera, etcétera. Otro de los retos actuales es la gestión de las distintas generaciones. No tiene nada que ver los baby boomers, que ya estaban abandonando las organizaciones, con la generación Z, y etcétera. ¿Qué les diría? Que sigan, que apuesten, que hablen con transparencia, con esa frescura que tienen, que siendo directos y que sigan diciendo qué es lo que esperan de la organización, de tal manera que se logre que la organización y estas nuevas generaciones coincidan en los retos y coincidan en todos los objetivos. Y hay que escucharlos por parte de las organizaciones. Son gente distinta, con unos valores que están cambiando, y también hay que escucharlos. Y las organizaciones pueden aprender muchos de ellos, de su innovación, de su capacidad de innovación, de su iniciativa, etcétera, pero hay que adaptarse a lo que ellos van buscando, cosa que a lo mejor hace 30 años no buscábamos nosotros. Lourdes. Pues mira, yo te digo, les diría que mantengan toda su vida las ganas de aprender y la curiosidad, porque yo te tengo que decir que me siento mucho más cómoda muchísimas veces con estas generaciones nuevas, mucho más que con mis coetáneos del baby boomer. Entonces, que mantengan la curiosidad, porque eso es lo que te hace querer estar en lo que pasa en la vida y en la gente que te rodea. Concha. Pues yo diría que protagonistas de su desarrollo, ¿no? Es decir, y que nunca abandonen, pues lo que dice Lourdes, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de aprender. Y por otra parte también apostar por esos valores que están aportando, que yo creo que son muy beneficiosos para la organización. Antonio, Lourdes, Concha, que os quiero mucho, lo sabéis, ¿no? Así que un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte a todas. Gracias por estar con nosotros en este especial. Un aplauso para ellos, ¿eh? Volvemos enseguida desde Genali, recta final. Especial Personas y Valor. 1500 horas de radio de Foro Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Capital Radio. Este 2026 celebramos las bodas de oro de la empresa que enseñó al mundo que el diseño y el software podían ser la materia prima más valiosa del mercado. Apple cumple 50 años y lo hace consolidada como el gran titán de la nueva era tecnológica. Si echamos la vista atrás, parece mentira que aquel contrato firmado en un garaje de California por Steve Jobs y Steve Wozniak estuviera a punto de acabar en papel mojado. La crónica financiera de esta compañía no se entiende sin el abismo de 1997, cuando la firma estaba a escasos 90 días de la suspensión de pagos. Fue entonces cuando se produjo aquel movimiento maestro casi shakespeariano en el que Bill Gates inyectó 150 millones de dólares para salvar a su mayor rival. Aquella fue sin duda la decisión más rentable de la historia tecnológica, pues permitió que Apple iniciara una escalada vertical que la llevaría a ser la primera empresa en romper la barrera de los 3 billones de dólares con B de capitalización bursátil. Pero el éxito de Apple en este medio siglo no reside solo en vender ordenadores o teléfonos móviles de alta gama. Su gran triunfo económico ha sido la capacidad de transformar un negocio de hardware en un ecosistema de servicios cautivo. Bajo la batuta de Tim Cook, el sucesor que muchos
cuestionaron por su perfil financiero frente al carisma de Jobs, la empresa ha dejado de depender exclusivamente del iPhone para exprimir los márgenes de beneficio a través de las suscripciones, el almacenamiento en la nube y los servicios financieros. Es esa recurrencia en los ingresos lo que ha enamorado a los grandes fondos de inversión y lo que mantiene la acción en niveles que desafían constantemente las leyes de la gravedad económica. Sin embargo, al soplar estas 50 velas, el horizonte no está exento de nubarrones. La manzana se enfrenta hoy a un escenario regulatorio sin precedentes, especialmente en la Unión Europea, donde los reguladores están decididos a abrir las puertas de su jardín vallado. A esto se suma el desafío de la inteligencia artificial, un trail que Apple parece estar abordando con su habitual parsimonia, pero con la presión de unos inversores que ya no se conforman con la estética, sino que exigen potencia de procesamiento y algoritmos propios. Llegamos así a este aniversario con una Apple que ya no es solo una marca de consumo, sino un índice económico en sí mismo. La pregunta que flota ahora en el aire es si Apple seguirá siendo rentable, sino también cuánto espacio les dejará a los demás en un mercado que lleva 5 décadas bailando al son que marcan desde Cupertino. Para personas inquietas, Capital Radio. Especial Personas y Valor. 1500 horas de radio de Foro Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Seguimos en directo desde Generali para todos ustedes en este programa sobre personas y empresas. Realmente, créanme, un programa desde hace muchos años. Todos los lunes a las 12 lo tienen ustedes en antena, en directo, en Capital Radio, con vocación. No se crean ustedes que por llevar 23 años todos los días no intentamos innovar. Eso saben bien mi equipo, que no paramos, de intentar hacer las cosas, sino cada día de una forma diferente, con un objetivo, que es llegar a todos ustedes, y en la evolución que ha tenido el Foro de Recursos Humanos, que empezó por un programa de radio y que ya es un espacio de ecosistema, de comunidad, de contenidos, con personas, con empresas. Bueno, pues estamos en Generali. Empezamos dentro de 2 semanas las conversaciones Human Resort en el Hotel Alfonso XIII, un escenario ideal en la capital hispalense, con directores de recursos humanos que van a visitar Sevilla y que vamos a pasearlos por Sevilla hablando de recursos humanos. Bueno, esas cosas que nos inventamos para intentar hacer cosas nuevas. Y ahora, para la recta final, tenemos a una estupenda directora de recursos humanos, Mercedes Vázquez, directora corporativa de personas y operaciones de Antípoda Solution. Querida Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También Emilio del Prado, CEO de I.Interim Management, hablando de nuevas tendencias. Querido Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fran, gracias. Y Pedro García Cano, Chairman CEO en WTC. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cada uno de los presente sabe de muchas cosas del marketing, de las nuevas tendencias, de eso que hablábamos ayer, Emilio, del alquiler, entre comillas, de directivos, pero tú lo matizarás ahora, y de las nuevas tendencias de recursos humanos. Empiezo por Pedro, y empiezo por la última novedad, que nos diga así de entrada, porque he estado hablando con tu equipo esta mañana para saber cómo vamos en la gala. El 28 de mayo, Hotel Villamagna en Madrid, y gran encuentro, un momento también de gran satisfacción de encontrarnos con directores de recursos humanos para conversar con ellos y distinguirlos también, ¿no, Pedro? Bueno, primero unirme a la felicitación. Muchas gracias. Yo creo que al final el tiempo es la prueba de la calidad, y 23 años demuestran tu aportación de valor. O sea que felicidades. Muchas gracias, Pedro. Respecto a la gala, pues como has dicho, el día 28 nos reunimos después ya de 10 años. O sea que llevamos ya 10 años de una idea que nació básicamente en torno al directorio de recursos humanos. Llevamos cerca ya de 30 años publicando pues un directorio donde recogemos pues más de 2.000 personas y más de 1.500 empresas. No se os escapa nada en ese directorio. Intentamos que no se nos escape, humanos, y además cada año de una forma u otra tiramos todo el dato a la basura, o sea que verdaderamente podemos decir que es el dato más actualizado, que se presentará el día 28, y además pues la celebración después de estos 10 años de una iniciativa que nació con la vocación de pasar de este networking
networking en papel a un networking mucho más cercano, que pudiéramos unir a las personas, celebrar la profesión y también reconocer a una serie de personas que han hecho una aportación de valor a la función. Y en ese sentido también aprovecho para darte las gracias a ti y a Juan Carlos, que antes ha estado aquí presente, por haber apoyado esta iniciativa, y yo creo que ha sido un placer trabajar juntos y estoy seguro que haremos grandes cosas. Y de hecho, como también ha anunciado Juan Carlos, el día 4 de junio es verdad, Barcelona. Nos atrevemos en la Casa Fuster en Barcelona, pues a reunir también a los profesionales de Barcelona en torno a esta iniciativa. La Gala de Recursos Humanos en Barcelona, el 4 de junio, para todos los que nos escucháis de allí, que son muchísimas personas y directivos los que siguen el Foro de Recursos Humanos desde Barcelona. Por cierto, una cuestión, el marketing, Pedro, tú que sabes mucho de esto y de muchos temas de comunicación, aquí sí que ha cambiado la función, aquí sí que ha cambiado el contexto. Mira, pues nosotros estamos ya en nuestro año, vamos a estar pronto dentro de los 40 años, y nacimos pues cuando estamos de hecho en Miguel Yuste, porque estaba ahí El País, y todos los anuncios eran se ofrece y se requiere, y del ofrece y se requiere a lo que estamos viviendo ahora alrededor de redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram y todo lo que estamos viendo desde el punto de vista de la tecnología, pues la verdad es que no tiene nada que ver, y en nuestro caso estamos muy agradecidos a la tecnología, porque de esta comunicación, que era una comunicación básicamente de empresa a empleado, ahora hay un intercambio de comunicación y una posibilidad de establecer mucho más riqueza en los contenidos y mucho más control, que verdaderamente es muy valorable. Y Emilio del Prado, desde su rol de CEO en I.Interim, bueno, ayer grabamos un programa que se emite dentro de unos días y aprendimos muchísimo sobre la función del interim management. Aquí sí que hemos evolucionado mucho, ¿no, Emilio? Sí, por supuesto. Lo primero, te quiero dar la enhorabuena por Muchas las gracias. 1500 horas. Eso lo primero. Muchas gracias, Pedro. Emilio, perdón. Además, recordando mis notas, llevamos puntualmente, pasando por el Foro de Recursos Humanos los últimos años, por primera vez pasamos en el año 2017, que ya ha pasado tiempo. Es decir, llevamos desde el año 2017 y tú eres hablando de las en que la las radio. recuperas de verdad, porque Sí, las tienes, sí, ¿eh? Sí, claro, sí. Y tengo fotos, también. Desde el año 2017 llevamos hablando en la radio sobre interim management y nuevas formas de trabajo directivas. Y también te agradezco que a partir de este año pues teníamos una deuda con la comunicación de algo que es enormemente beneficioso para las empresas, y cuando algo es muy bueno como el interim management y las nuevas formas de trabajo directivas, la única frontera entre tener éxito o no es comunicarlo. Y en eso estamos este año. Por eso queremos avanzar. ¿Y cómo está el interim management de verdad en España en estos momentos? ¿Las grandes compañías lo conocen? Todavía hay compañías, evidentemente es una herramienta que se está usando de manera habitual por grandes empresas, por empresas multinacionales, pero todavía es necesario comunicarlo más. El año pasado ha sido un excelente año para el interim management en general en España y Portugal, y para nosotros en particular, pero tenemos que avanzar. Europa lidera, es una actividad en la que Europa lidera. Nosotros dentro de nuestra actividad, dentro de nuestra alianza internacional, somos líderes mundiales. A mí me gusta decirlo porque cuando eres líder mundial en algo, yo creo que es bueno que se sepa. Pero Europa está liderando en algo que es la actividad de interim management, y en España está llegando y se está conociendo, sobre todo porque es época de transformación. Mercedes, ¿qué es lo que te ocupa y preocupa más como directora corporativa de personas en tu compañía, como directora y de personas y pensando mucho en el talento en estos momentos y en el bienestar y la salud? ¿Qué es lo que te ocupa y preocupa más en estos momentos? Bueno, yo creo que hemos hablado mucho de la evolución de los recursos humanos, hemos en distintos foros y aquí esta mañana. Y yo creo que llega el momento de involucrarnos realmente en la plantilla y saber personalizar más qué es lo que quiere cada miembro de nuestra plantilla. Estamos teniendo problemas para atraer talento y para fidelizar el talento. Entonces,
En eso tenemos que enfocarnos sobre todo, aparte de que hemos hablado aquí antes de absentismo, de otros temas que nos preocupan, pero sí el fidelizar, y el fidelizar es conocer a esas personas y saber qué es lo que buscan de nuestras compañías. Es muy importante el que tengamos una visión más estratégica, y con eso podemos también aportar esa visión a los candidatos para que ellos conozcan en qué compañía van a participar o en qué compañía están, en el caso de que ya lleven un tiempo, hacerles partícipe de todo y saber también ellos cómo se encuentran. Y prácticamente la Dirección de Recursos Humanos está evolucionando muchísimo. Yo hay una pregunta que le hago siempre a Jesús Luis Risco, Partner Talent Leader in EY España. Bueno, no habrás tardado mucho, ¿no?, en venir de tu compañía, ¿no? No, hombre, pero no me has dejado ni sentarme. Bueno, ¿pero vienes del campus? Vengo del campus. Bueno, ¿cómo está el campus de EY? Por el tejado. ¿Cómo está el campus de EY? El campus de EY está en plena forma. Llevamos 15 días aquí compartiendo edificio con nuestros vecinos y amigos de Generali, y una nueva casa que estáis todos invitados. ¿Y qué quiere conseguir EY con ese campus, José Luis? Pues queremos tres cosas. Por un lado, queremos trabajar de manera diferente. Y queremos trabajar de manera diferente para tener un segundo objetivo, y es tener el mejor talento. Y eso nos lleva al tercer objetivo, que es que la gente se lo pase bien en su día a día. Tenemos esos tres objetivos. Y trabajar de manera diferente es compartir, es aprender de los que te rodean. Nosotros tenemos una organización con un perfil muy joven, y creemos que esa es la ventaja competitiva para que la gente quiera trabajar con nosotros. Que se lo pasen bien, que compartan, que aprendan. Y para eso estamos construyendo y hemos diseñado un nuevo entorno de trabajo en el centro de Madrid que a la gente también le motive para ello, ¿no? Se pasan muchas horas en la oficina, y cuando no se está en la oficina también se sigue manteniendo la relación con los equipos, pero el nexo de unión tiene que ser ese día a día y ese entorno de trabajo, y eso es lo que queremos con el campus para seguir aprendiendo. Déjeme que le pregunte una cosa a José Luis, que lo repito todos los años, pero se la había preguntado de distintas formas. Se lo repito en el encuentro anual, pero como ya ha sido, por eso lo cuento de otra forma, ¿no? Dime un factor que esté en lo fuerte de recursos humanos, aquello en lo que hay que seguir potenciando. Y dime algo, hemos sido durante toda la mañana no autocomplacientes, sino también viendo un poco el potencial de recursos humanos, aquello que hay que luchar más o que hay que seguir implementando en recursos humanos que todavía nos falta. Bueno, yo creo que hay que seguir implementando todo lo relacionado con la tecnología. Parece que le tenemos miedo a que esto nos va a quitar el puesto de trabajo, y yo creo que no. Igual que los profesionales de recursos humanos hemos pasado por etapas de ser financieros, ser marketingianos, otras áreas de ayuda o de soporte, no me gusta la palabra soporte, pero bueno, de ayuda a lo que es el negocio. Ahora tenemos que ser un poco tecnólogos y no tener el miedo a que esto nos va a quitar el trabajo. Se va a trabajar de otra manera, no que nos quite el trabajo. Y para eso tenemos que tener un poco más la mente abierta y querer seguir aprendiendo. Hace unos años en recursos humanos nos costaba entender una cuenta de pérdidas y ganancias o un balance. Solo nos enfocábamos en la nómina. Y ya sabemos de muchas más cosas, somos más transformadores que hace unos años. Pues la tecnología nos tiene que ayudar a eso. Y no tener miedo. Yo siempre, bueno, tú me has escuchado muchas veces decirlo, Fran. Parece que cada cosa que viene, los de recursos humanos nos acojonamos un poco, pues. Ya he dicho el taco, perdón. Pues yo te llamo por eso también, porque si no, no tiene muy bien. Me riñe, pero que ya está, que el Copilot, el Claude, nos va a permitir saber de más cosas. Joder, pues ya está, vamos a por ello, ¿no? Y incitar a que las organizaciones tomen ese paso adelante y no solo tener el miedo de que esto se lleve a puestos de trabajo. Es que vamos a saber de más cosas y vamos a poder hacer muchas más cosas con la tecnología, sin olvidar
la parte de personas. Yo también me has oído muchas veces decirlo. No podemos olvidar que nosotros gestionamos personas, no agentes ni prompt, ¿vale? Y eso no lo olvidemos, pero tampoco nos pongamos de espaldas a la realidad de lo que hay. En toda la expansión que está haciendo Iguay, ¿y cuánta gente vais a meter ahí en el campus? Pues ahora mismo somos 3.500 en Madrid y la idea es que en 3 años lleguemos a ser casi 6.000. ¿Y cómo veis a esas nuevas generaciones que se están incorporando a Iguay, que van a ser el futuro? Bueno, yo digo muchas veces que ya se están preparando directores de recursos humanos del futuro, que no sabemos de dónde pueden salir, pero ¿cuál es tu percepción como profesional de recursos humanos, como partner tal líder Iguay en España, de esas nuevas generaciones que se están incorporando? Pues son gente muy impaciente y son gente que tiene hambre y son profesionales muy bien formados y que yo creo que la clave está en no darles todo lo que piden, porque si no las organizaciones nos volvemos un poco locas, pero también en saber escucharles, ¿no? Que a una empresa le vaya bien no significa que tenga que dejar de escuchar a gente con 22 o 23 años y luego tener un proyecto común. Esto va de que las organizaciones tienen que seguir perviviendo y del legacy, y la gente lo tiene que percibir así, teniendo en cuenta que la gente cada vez se cambia más de trabajo, se cambia antes y que ya no hay un trabajo para toda la vida. La empresa lo tiene que interiorizar y la gente joven que se incorpora, en el caso nuestro, saber que en un momento dado no seguirán con nosotros, pero lo que queremos es que algún día vuelvan, y esa es la clave. Hasta ahora pensábamos que la gente que se iba no iba a volver, y ahora cada vez más queremos que vuelvan, porque se van antes y la edad de jubilación cada vez es más tarde. Por tanto, vamos a tener más tiempo para volver a trabajar juntos. Mercedes, Emilio, Pedro, José Luis, rápidamente, en 20 segundos cada uno. Darme un titular para ir acabando. Doy 10 segundos para pensarlo. Un titular para ir acabando del momento que está viviendo recursos humanos en las organizaciones. Cada uno el que quiera. Mercedes, tu visión. Yo creo que estamos en un momento de cambio global y nosotros somos parte de ese cambio, somos parte de la estrategia, y creo que se nos está teniendo más en cuenta que nunca y que tenemos que aprovecharlo. Tenemos que ser ese motor estratégico y trabajar mano a mano con nuestros directores generales, con nuestros CEOs. Yo también he reportado a finanzas hace muchos años, obviamente, pero vamos, al final es ser ese motor. Decía un jefe mío hace muchos años que éramos el pepito grillo de la compañía. Entonces, transformémonos, aparte de ser ese pepito grillo de la compañía, el ser el motor estratégico y los que consigamos que las cosas cambien de verdad y se hagan pensando en las personas, que no sean palabras vacías. Emilio, tu visión rápida. Mira, estamos en un proceso, en una época enorme, de enormes transformaciones debidas a la inteligencia artificial, y ahora toca transformar los trabajos de cuello blanco. Tenemos que verlo como una oportunidad de potenciar las dos actividades puramente humanas, que son la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Esas dos actividades estarán potenciadas y estarán amplificadas gracias a la inteligencia artificial, y el resto se podrá automatizar al servicio de esas dos actividades, y esas dos actividades, toma de decisiones y rendición de cuentas, son actividades directivas, en definitiva. Pedro. Yo me quedaría con dos papeles. Uno, yo creo que en estos momentos de cambio, recursos humanos puede ser el vigía, el que vea el viento de dónde viene e interprete cuál es el viento favorable y cuál es la implicación que tiene la organización. Y como consecuencia de esta vigía e interpretación del cambio, ser capaz de generar confianza en los nuestros. Yo creo que los nuestros van a pedir confianza y que nosotros seamos capaces de ser los líderes que ellos esperan que seamos. Bueno, pues llevamos desde las 10 de la mañana en directo con todos ustedes, celebrando estas 1500 horas de radio, 23 años de recursos humanos. Vamos
a por muchos más, se los puedo asegurar. Me habéis dado mucha fuerza esta mañana, por lo tanto, sois culpables de que sigamos con mucha fuerza. Querido José Luis, tengo el privilegio de que vas a cerrar tú este especial con un titular, con lo que tú quieras esta mañana, con lo que tú quieras esta mañana. Hasta puedes hablar de algún equipo de fútbol, si quieres, que sabemos cuál es, pero con lo que tú quieras. Puedes cerrar este especial 1500 horas de radio que pasan volada. Ya mismo estamos otra vez en el encuentro anual. Vamos a ser responsables. Vamos a ser responsables de utilizar la tecnología y vamos a ser corresponsables con nuestros empleados de que esto es bueno para todos. La culpa de que las cosas no se hagan bien no siempre es de la empresa y la culpa de que las cosas no se hagan bien no siempre son de los empleados. Así que tenemos que trabajar en esa corresponsabilidad en un mundo cada vez más cambiante, en un mundo cada vez con valores que menos nos gustan y donde la ética la tenemos que meter en el ADN de las organizaciones cada vez mucho más. Pues querido José Luis, muchísimas gracias por poner ese punto y seguido. Gracias a todo el equipo. Inmaculada Vela, que está con nosotros aquí, que yo la quiero mucho, que lo sabe ella. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los profesionales, a las empresas. Gracias a Alberto Gando, desde Generali, por abrirnos sus puertas y hacer este especial, que queda ahí, queda en el recuerdo. Y vamos a por muchos más, a las instituciones, a las personas, a las empresas. Les aseguro que vamos a seguir con toda la ilusión del mundo, todos los días, haciendo lo que más nos gusta e intento que les guste a ustedes también, que es la comunicación de personas y empresas en este sector, por lo que les aseguro que vamos a ser más Foro Recursos Humanos que nunca. Desde la sede de Generali parece que sale el sol en Madrid y no va a llover, por lo cual nos vamos a tomar algo ahora, tranquilamente. Les agradezco mucho la atención a todos los equipos que han trabajado, muchos en este programa especial, que podrán seguir a través de www.fororecursoshumanos.com, de Capital Radio, desde la sede de Generali. Gracias de verdad a todos, muy buenos días. Especial Personas y Valor. 1500 horas de radio de Foro Recursos Humanos con Francisco García Cabello.